Usted está en El Radar, en Blue Radio. Estamos en un momento que es muy importante porque se trata de uno de los reconocimientos que ha ido creciendo, que ha ido paso a paso logrando un estímulo muy importante en un tema que a veces sentimos lejano, que a veces no sentimos que se aplique de una forma clara, que a veces se sobrepolitiza la protección del medio ambiente. Hace una década, en 2015, Caracol Televisión comenzó la entrega de este premio para la protección al medio ambiente. Y digo que la lucha es contra diferentes situaciones, no es tan sencillo en un país como Colombia hablar de estos asuntos, sobre todo porque, aunque todos tenemos claro que es fundamental avanzar hacia ellos, hacia lo que significa la filosofía del premio, a veces no tenemos tan claro desde diferentes sectores cómo se debe hacer, y por eso es muy importante estimular la presentación de los proyectos, estimular la presentación de las empresas, y por eso es un orgullo que en este 2025 estemos en la 10ª versión del premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, con invitados de lujo en esta oportunidad para hablar sobre lo que significa el momento actual que vive el mundo, para hablar de optimismo, para hablar de la forma en la que debemos empezar a mirar cuál es de nuestro tiempo la máquina de vapor, que fue en su momento para los enciclopedistas D'Alembert y Diderot, una revolución profunda que se da en la Edad Media y que hoy muy seguramente de ello nos va a hablar nuestro invitado. Tengo dos invitados muy especiales y para mí es realmente un orgullo contar con ellos. El primero es Philipp Blom. Él es un muy reconocido e importante historiador alemán, autor de varios libros que han sido bestseller y que tocan unas fibras que son sensibles sobre lo que significa hoy nuestra sociedad. Philipp, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Ahí está Philipp. Philipp entiende perfectamente el español, habla muy bien el español. Vamos a ver si logramos que nos diga unas cuantas palabras más en nuestro idioma. Si no, por supuesto, tenemos la traducción en tiempo real. Y el otro invitado que tenemos, ni más ni menos, porque la charla es entre estos dos muy destacados pensadores, es el maestro Juan Gabriel Vázquez, uno de los más importantes escritores contemporáneos de nuestra lengua, colombiano, pero que por supuesto va mucho más allá porque es un referente de la literatura iberoamericana. Maestro, un gusto siempre compartir con usted. Y para mí también, muchas gracias. Muchas gracias. Sin más preámbulos, yo quiero comenzar hablando con Philipp sobre lo que está viviendo hoy el mundo. ¿Cuál podría ser el diagnóstico? Sé que es muy amplio y muy diversa la pregunta, pero en lo que estamos viviendo hoy, ¿qué podríamos decir en particular frente a lo que nos trae hoy? Que es, claro, la protección del medio ambiente, viéndola desde lo que está afrontando hoy la humanidad, en una época de mucha confrontación, en una época de guerras, en una época, sin duda, que para muchos es una época de cambio. This is a time of change, Yes. and so in this context that we're living right now of wars and our contingencies, how do you think this protection of the environment is going to work? Because that's the award that we're giving out today. How's this protection to work if we all have enough courage and decisiveness to dare transformation? Mm. We don't do that at the moment. We are not yet there. The catastrophe is galloping and we are thinking, oh, look, there's a catastrophe. Perhaps we should do something. It's sort of, a car is coming towards you at 100 miles an hour and you think, probably I wouldn't get hit if I stepped aside. We're not yet stepping aside. We're not yet getting into gear. And this is the big challenge. It's possible. We have the technologies. We have incredible wealth. We can change. We just need to start. Mm. Okay. Lo más importante es tener el valor para tratar de cambiar las cosas en este momento, porque en este momento no estamos haciendo absolutamente nada por cambiar las cosas. Estamos viendo la catástrofe que está llegando a nosotros como si fuera un auto que nos va a atropellar y nosotros, en vez de quitarnos del camino para que no nos atropelle, estamos aquí parados sin hacer absolutamente nada. Entonces lo primero que hay que hacer es tener el valor para actuar y empezar a cambiar las cosas. Y sobre eso, maestro Juan Gabriel Vázquez, quiero preguntarle, porque sus libros,
en general tocan la historia de Colombia desde diferentes ópticas, una historia que ha sido dolorosa, pero más allá de eso, escuchando y leyendo sus ensayos, escuchando sus intervenciones, habla fundamentalmente del momento que hoy está viviendo la humanidad. Es un momento difícil, pero en el que tiene que ser muy importante la manera en la que vemos el cambio de era. Usted también habla mucho de la inteligencia artificial y a veces entonces empieza uno a plantearse dudas sobre cómo se puede evitar que esa inteligencia artificial termine siendo mal utilizada y eventualmente, si somos optimistas, podamos en algún momento utilizarla realmente para lo que debería utilizar la humanidad, en beneficio de la humanidad. Sí, el reloj del fin del mundo, el reloj del juicio final, que es como lo han llamado distintas traducciones al español, el Doomsday Clock, que es este invento de Einstein y de Oppenheimer, actualiza con cierta frecuencia las amenazas principales que sufre la humanidad. En la última actualización, la posibilidad de una guerra nuclear, la inteligencia artificial y el cambio climático fueron las tres amenazas principales. A mí me ha parecido curioso que estas tres amenazas principales que sufre la humanidad hoy en día tienen un ingrediente en común, y es que por primera vez la responsabilidad está en las manos de los ciudadanos, más que de sus líderes. Es decir, nuestro viejo paradigma consistía en que los ciudadanos pedíamos de distintas maneras, en democracia, pedíamos a nuestros líderes soluciones, o exigíamos soluciones a nuestros líderes. Ese momento ya pasó. Ahora estamos en un momento en que debemos tomar la responsabilidad en nuestras manos, porque ha dejado de ser este fenómeno de triple crisis, ha dejado de ser política exclusivamente, se ha vuelto ética, se ha vuelto moral, y ocurre más bien a nivel de nuestro comportamiento. Hay una frase fantástica en un libro de Philip Blom, en El motín de la naturaleza, donde dice: la humanidad no puede cambiar de temperamento, pero puede cambiar de comportamiento. Y eso es lo que tenemos que buscar ahora, un cambio de comportamiento a nivel ciudadano y también a nivel individual, a nivel político, pero también a nivel ético. Philip, ¿cómo se puede llegar a ese cambio de comportamiento? ¿Cómo puede llegarse de una forma creativa, que es otro eje de su obra, de lo que usted plantea, a ese cambio de comportamiento, a poder hacer, no ver simplemente el desastre frente al cambio climático, pero también frente a muchas otras cosas, y ¡ay, mire, ahí está pasando!, sino que pasar de ese diagnóstico a la acción? I think, we don't learn through clever arguments. We learn through changing experiences. And these experiences, for a start, are already happening in the environment. People see that the weather is different, that the temperatures are different, that the Amazon has had a drought, which is an amazing thing. But these experiences do not need to be only catastrophes. We can also create these experiences. Someone like Juan Gabriel creates these experiences in his novels. Other artists can do that. Collective action can create a strong experience. And so I think, yes, we can change our way of acting. It is perfectly possible. And we shouldn't forget, it has happened in the past. I come from Germany. I was born 25 years after the Second World War. And I come from a country that was through and through militarized and fascist and, wanted to conquer the whole world. And it has changed fundamentally. It has become a different society in a very short time. We are the children and grandchildren of people who changed the world. Why don't we have the self-confidence to say we can also do that? Philip, y me parece que es muy importante el ejemplo de Alemania. ¿Cómo logra la sociedad alemana en tan corto tiempo, en tan corto plazo, perdóname que no dé la traducción simultánea, cómo logra la sociedad alemana en tan corto plazo lograr esa unidad en torno al rechazo a la violencia, al nazismo, al fascismo? ¿Cómo logra crear los anticuerpos necesarios para que hoy, a pesar de que hay algunos
intentos, unos partidos políticos crecientes de extrema derecha que intentan revivir esas banderas. Pero hasta este momento, digamos, hasta hace algunos años, la sociedad alemana había logrado, y en muy poco tiempo, como usted nos dice, lograr rechazar de manera simultánea, de manera unánime, todo lo que fue el horror de Hitler, el horror de la Segunda Guerra Mundial. Well, look, it wasn't an easy way, and that's also important. And people didn't do it voluntarily. And this change basically was also imposed by America at the time. And it took a defeat to make this country change. I think change doesn't often come voluntarily, but if the pressure is high enough, it will come. And then, funnily enough, people accept it very easily. I mean, a trivial example, look at the interdiction of smoking in interior places. And people at the time said, this is the end of civilization, this is the end of personal freedom, this is the end of culture. And now, if somebody lights up a cigarette in a restaurant, everybody would be scandalized. And people are perfectly happy no longer lighting up. So there, in a trivial way, a real change has been effected. How we live has changed. And people, when you make change, when there's sensible laws that change things, people will accept it. Te traduzco la anterior también. Por favor. Listo. Para la gente, sí. Los argumentos, la gente no cambia solamente escuchando argumentos inteligentes, sino con las experiencias que puede vivir. Y nosotros podemos ver con nuestros ojos que el clima está cambiando, podemos ver la crisis que hay en el Amazonas, son cosas que podemos ver, pero también son acciones que podemos crear nosotros mismos. Por ejemplo, las acciones colectivas son muy importantes y tenemos que recordar que de hecho son cosas que ya ocurrieron, estos cambios ya se han dado. Por ejemplo, Philipp nació en Alemania y tuvo que ver una Alemania fascista, una Alemania que en este momento cambió radicalmente en muy poco tiempo. ¿Cómo ocurrió ese cambio tan rápido en poquitas generaciones? Pues él dice no fue un cambio voluntario, fue un cambio obligado principalmente por Estados Unidos y nos tomó ser derrotados para que nos impusieran ese cambio, pero el cambio se hizo. Y un buen ejemplo de esto es la prohibición de fumar en lugares cerrados. Cuando esta prohibición inició, la gente dijo que me están terminando con mis libertades, este es el fin de la libertad, no estaban de acuerdo, pero ahora en este momento alguien va a fumar adentro y todo el mundo se escandaliza. ¿Qué estás haciendo? Estás loco. Entonces el cambio sí es posible y se puede lograr rápidamente. Claro, Juan Gabriel, las tres amenazas están allí y son el mal uso de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial cuando alcance ese umbral que algunos dicen que ya podría haberse logrado, y es la posibilidad del pensamiento autónomo de esa inteligencia artificial, no solamente nutrida por los humanos. Sí. El cambio climático y la amenaza nuclear que está latente. Pero usted dice, mire, aquí lo que necesitamos es superar a los políticos. Hoy el mundo está en un escenario bastante complicado en el que los populismos de todos los orígenes y de todos los extremos parecieran estar ganando la partida en gran parte del mundo. El mundo hoy está gobernado en su mayoría por regímenes autoritarios o por populistas. La democracia hoy pareciera estar de capa caída. Sí. Y la palabra y el cambio está en manos de la gente. ¿Cómo se articula la gente o cómo toma conciencia la gente? Claro, estamos hablando en particular aquí del cambio climático, que es una de las amenazas y que tiene que ver con el premio Caracol a la protección del medio ambiente. Pero también están las otras dos. ¿Cómo puede la ciudadanía empoderarse sin que esos liderazgos estén delegados? Antes la gente exactamente le decía al político, pero resuelva usted porque para eso lo elijo. El mundo ha cambiado. ¿Cómo puede la ciudadanía hoy empoderarse y asumir ese rol? Sí, es muy difícil de decir porque lo que yo creo que se necesita es, en cierto sentido, un cambio tan dramático de nuestro comportamiento individual, nuestra relación con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, que no estoy seguro de que se pueda dar eso fácilmente. Nuestra vida en redes sociales, esto se va a intensificar en el mundo de la inteligencia artificial, ha roto por completo la noción de una realidad común. La información que recibimos
la versión del mundo que vemos ha sido previamente diseñada para cada uno de nosotros por un complejísimo sistema de algoritmos y de estadísticas y de medición de datos y de análisis de datos que le presenta a cada ciudadano, a cada consumidor de redes sociales una realidad distinta que la que ve el vecino. Y así es imposible cooperar. La cooperación ciudadana se rompe porque no estamos viendo la misma realidad. Por ejemplo, una interpelación pequeñita. En redes sociales como en X y creo que en otras, las tendencias son distintas para cada uno de los individuos. Claro. Para Juan Gabriel las tendencias son unas de acuerdo a lo que consume y lo que el algoritmo lee. Claro. Para Ricardo Ospina es otra, para Philip es otra, para todos son distintas. Claro, claro. Y eso fue relativamente, estuvo muy bien estudiado cuando montaron los mecanismos de las redes sociales, sus inventores. Pero uno de ellos, Jaron Lanier, lo explica en términos muy claros. Se volvió después una especie de gran rebelde, uno de los acusadores más fuertes de los excesos de las redes sociales, y él explica cómo el funcionamiento de los algoritmos efectivamente lo que implica es que la comparación que puede hacer más exacta es como si cada uno de nosotros, al buscar exactamente la misma cosa en Wikipedia, recibiera un artículo distinto. Buscamos historia del Congo y recibimos una información distinta según nuestro sexo, nuestra raza, nuestra ubicación en el mundo, nuestro historial de consumo, nuestras tendencias religiosas. Eso para una democracia es tremendamente grave. Termina reafirmando, entre otras cosas, los sesgos que tiene cada una de las personas. Eso es un problema gravísimo, pero sobre todo la noción de que se ha roto por completo la idea de una realidad común destruye cualquier tipo de cooperación ciudadana, incluso de convivencia. I think that's a wonderful example, that Wikipedia example. And also we have to realize we are living in democracies. That means every person should have the same vote. Obviously, with the rise of the ultra-rich, Elon Musk can buy himself a president. Not every one of us can do that. Yes. But I think we have to realize there's a logic here. A business has quite legitimate different interests than a society. A business wants to optimize financial profit. For society, profit is a different thing. For society, profit is social harmony, is education, is health, and those things. These things are different, and if business interests become more important than democratic interests, then the democracy will wither. Le parece un muy buen ejemplo el ejemplo de Wikipedia, esto de que la realidad es diferente para todo el mundo. Y por ejemplo, en este momento se supone que en nuestro sistema democrático una persona es igual a un voto, pero ya eso no es verdad porque, por ejemplo, Elon Musk pudo comprar un presidente, o sea que su voto pesa más. Y los intereses de las empresas nunca van a ser los mismos intereses de la sociedad. La sociedad quiere educación, quiere progreso, pero a las empresas no les interesa eso. Y mientras siga siendo diferente los intereses de las empresas a los intereses humanos, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué toca hacer. Claro. Philip, yo quiero preguntarle por lo que comenzaba hablando sobre la forma en la que yo leí la entrevista suya con El Espectador, aquí la tengo de este domingo, y usted dice aquí que lo que fue en su momento la máquina de vapor, la gran revolución de la época del enciclopedismo, hoy es la inteligencia artificial. Y conforma y trae una cantidad de beneficios y abre nuevos mundos, pero trae muchos riesgos. ¿Cómo podríamos aprovechar la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos evitar o minimizar el riesgo que compete su uso? ¿Cómo podemos usarla en beneficio de la sociedad? Well, I mean, this example of the steam engine is interesting because these people who were the most scientifically advanced in the 18th century, they look at an early steam engine, which they call a fire pump, and they simply don't realize its revolutionary potential. It's just another toy. But this is the thing that will completely change societies. So the Enlighteners think, they think of utopias, they think of how society should be tomorrow, but they think of agrarian utopias because that's the world they live in. They can't think the future. And of course the steam engine will, within a generation, create a working class,
capitalism, a completely new world. Now with AI, I think we are standing at the same juncture where AI will completely change our world. It will first of all eliminate most white-collar professions, which is a terribly significant thing. I mean, ironically, people who work with their hands, people who work out and build a street or and construction, they're much more difficult to replace because that's in 3 dimensions, and that also they're usually badly paid, so it doesn't pay so much to replace them. But people like us, they're in 10 years' time, they will be very easy to have whole programs that are very entertaining done without people, which is to me a frightening thought. But how can we tame this? Well, I think, again, first of all, let's realize that if you leave this in private hands for private profit, then the interests in developing that will be different than if it's in the hands of a democratically governed society that has goals and priorities that are different from a business. And this is not the fault of the business. The business does its thing, that's fine. But we as a democratic society need to take these technologies under our control. We need to build social media networks that don't have algorithms that drive people more and more into extremism, but that create community, that don't destroy community, that describe the same reality and don't fragment us. That is possible. That is perfectly possible. At the moment, we're not working on it hard enough, and also it costs a lot of money. But so the challenge is enormous, and also we don't have a lot of time. We have a very few years to make huge changes, and at the moment, you've asked about politicians and what their priorities should be, but we shouldn't let ourselves out of the responsibility, because politicians effectively try to at least give the illusion that they're doing what their electors demand. If the electors not even demand that this change takes place, why would they bother? They would only make themselves unpopular. So we also need to demand of politicians that they give solutions to those problems, and therefore we need to create enough awareness in society to create this demand. Bien. Él le gusta mucho el ejemplo de el motor a vapor, porque cuando se creó, las mentes más brillantes e ilustradas de la época ni siquiera entendían lo que estaban viendo, pensaban que era un juguete, y en apenas unos años se revolucionalizó por completo la agricultura y todo cambió muchísimo. Y lo que está pasando en este momento, y esto fue en el siglo XVIII, pero en este momento con la inteligencia artificial estamos viviendo un cambio igual, va a ser una revolución igual que no estamos entendiendo bien en este momento. Se van a acabar los trabajos de cuello blanco, los va a reemplazar la inteligencia artificial por completo. Ahora, los trabajos que son más manuales son más difíciles de reemplazar porque son en vivo, en persona, en 3D, como dice él, y son igual trabajos baratos que no nos interesa tampoco mucho invertir plata para eliminarlos porque no nos cuestan mucho. Pero tenemos que entender que si dejamos la inteligencia artificial en manos de los intereses privados de empresas, pues no van a perseguir los mismos intereses de una democracia o de que le interesa a la sociedad. Entonces nosotros como sociedad tenemos que organizarnos y exigirle a nuestros líderes políticos que tomen acciones para minimizar los riesgos de la inteligencia artificial. Si nosotros no les exigimos esto, a ellos no les va a importar. Ellos lo único que quieren hacer es ser populares con la gente que vota por ellos. Así que nosotros tenemos que exigir que tengan cuidado con los riesgos de la inteligencia artificial, y tenemos poco tiempo para hacerlo. Claro. Y hay una cantidad de libros muy interesantes acerca de la forma en la que se debe mirar un asunto como el de la inteligencia artificial con límites, desde lo político, desde las sociedades. La forma no es tan fácil, pero incluso ya se han probado algunos de esos modelos en algunos países, incluso en algunos países de Europa. Juan Gabriel, para finalizar, todo esto se enmarca en una discusión muy interesante que ustedes han planteado, y es lo que significa el negocio, el algoritmo y el mundo moderno diseñado para el beneficio de quienes quieren ganar mucho dinero a través de los datos de cada uno de nosotros, de nuestros gustos, preferencias, sesgos, prejuicios y demás.
Al final esto es un negocio, al final todo esto lo que Sí. busca es, no, por supuesto, Sí. ganar dinero. Y la necesidad de la sociedad, la sociedad va en un camino en muchos sentidos diferente al camino que buscan los algoritmos con los negocios. Sí. ¿Cómo se puede, y es una pregunta muy compleja, pero es parte de la conversación de ustedes, cómo se puede repensar la idea de lo que es progreso? Porque creo que ese es un dato, Sí. un punto clave. Sí, está muy bien. Yo creo que cobrando conciencia de que somos personajes en un experimento de comportamiento gigantesco, un experimento que comenzó con el nacimiento de Facebook, que se afianzó o cambió con Cambridge Analytica, y es un experimento que consiste en explotar las emociones, las vulnerabilidades, las inseguridades económicas o temperamentales de los seres humanos. Una de las mejores explicaciones que yo he oído la dio un escritor italiano, Giuliano da Empoli, en un libro que va a aparecer en español en octubre de este mes, La hora de los depredadores. Y ahí él cuenta su encuentro, su conversación con Alexander Nix, que era uno de los jefes de Cambridge Analytica, y que les decía a un grupo de personas reunidas, miren, si ustedes van a una empresa de comunicación normal y les dicen que quiero vender más Coca-Colas, esa empresa les va a decir, ustedes tienen que poner más publicidad, tienen que poner a una modelo en bikini a que beba Coca-Cola enfrente de todo el mundo, tienen que poner más puestos de venta. Eso es lo que hace una empresa de comunicación convencional. Nosotros, en cambio, nos hemos dado cuenta de que la gente compra más Coca-Cola cuando tiene más sed, y lo que hemos hecho entonces es subirle la temperatura a la sala de cine. Eso son las redes sociales. Subirle la temperatura a la sala de cine quiere decir incendiar las conversaciones, polarizar a la gente, explotar los odios, los miedos, las inseguridades, los resentimientos, alimentar la división y el enfrentamiento entre ciudadanos, porque eso los hace consumir más redes sociales y por lo tanto monetizar su atención en favor de otros. Eso es lo que están haciendo con nosotros. Si caemos en la cuenta correctamente de eso, yo creo que podemos desactivar un poco estas mecánicas que son perversas y que conducen además a un deterioro de nuestras democracias. Pues, clave esta parte de la charla, Philip. Para finalizar, la misma pregunta. ¿Cómo rediseñar la idea de progreso que tenemos? La sociedad tiene una idea de progreso. Yo sé que es una pregunta muy compleja, pero la idea, el paradigma de progreso en el mundo capitalista, pues seguramente es acumular, es tener, pero eso está cambiando de una forma drástica, dramática. Hoy eso nos lleva a unos escenarios completamente distintos, incluso con las redes sociales. Well, I think a good starting point of rethinking progress would be to think of the idea of a good life. What is a good life for us? Is it to be as wealthy as possible? Is it to have a bigger car? What are our goals? And I think once we become clearer of our goals in life, we can become clearer of the way that leads there and all the ways that don't lead there. And yes, that brings us back to the social networks. And I mean, Juan Gabriel has talked about that very eloquently. I don't need to repeat him, but these technologies are built. Look, we are primates. We have evolved to live in a certain environment, and that environment was very stable for hundreds of thousands of years. And it had certain necessities, and we needed to react to that in a certain way. And then within a few hundred years, we've been catapulted in a completely different reality. But we are still those beings. We still need that. Why does highly processed food work so well? Because our ancestors always craved salt and sugar and fat. They couldn't get it. So now you pack it into colorful packaging and you poison people, basically. Mm-hmm. The same is happening in social media. We crave attention. We crave being recognized, being liked, being seen. And so social media have been created around this craving. And they're not there to make our lives better. They're not there to inform each other. They're there to make a few people rich. And so, these technologies, first of all, they won't go away. We can't decide to switch off, although I think individually it's hugely important to decide to switch off every now and then.
and to not just be captive to that world. But if we can't get rid of these technologies, and perhaps we shouldn't even want to, because they also have many wonderful aspects, we must take control of them. And we must take control of them as democracies. Because these things, as social media are at the moment, they're incompatible with democracy. And I think they will win. But they're only technologies that have been made by people. They can be changed by people as well. Primero que todo tenemos que repensar qué significa una buena vida, qué es una buena vida. Tener un carro costoso, tener una casa grande, tenemos que saber exactamente cuáles son los objetivos para saber cuál es el camino que nos va a llevar a esos objetivos. Entonces, ya Juan Gabriel habló muy bien sobre las redes sociales y no voy a repetir lo que él dijo, pero estoy completamente de acuerdo. Nosotros somos primates y durante mucho tiempo estuvimos en un ambiente completamente estable, pero en los últimos 200 años cambió muchísimo nuestra situación. ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, la comida procesada? Porque a nuestros ancestros les gustaba el azúcar, la sal, la grasa y la buscaban. Y es lo mismo con las redes sociales. Nos gusta la atención. La gente entra a las redes sociales porque les gusta llamar la atención. Pero pues las redes sociales están enriqueciendo a algunas personas, no trabajan en nuestro beneficio. Entonces lo que tenemos que hacer es, porque igual no queremos deshacernos de las nuevas tecnologías, queremos usarlas, pero tenemos que controlarlas. ¿Y cómo las vamos a controlar? Desde la democracia. Sí, Philip, es que me surgió una duda sobre cómo pueden los medios de comunicación ser validadores, digo los medios que algunos llaman peyorativamente tradicionales, medios de comunicación serios, digo yo. ¿Cómo pueden contrarrestar o cómo pueden jugar un papel clave en este mundo en el que estamos propendiendo por un cambio de paradigma de lo que significa el progreso y en un mundo en el que las redes sociales nos llevan a lo que nos decía aquí Juan Gabriel, que es un poco a subirle la temperatura a la sala de cine, a subirle la temperatura al debate público, solamente con el fin de monetizar, con el fin de vender? ¿Cuál es el papel, el rol de los medios tradicionales en ese escenario? I think the role of traditional media is terribly important in this. I mean, our audience is shrinking, and I'm also working radio in Austria. I have a show like this one that I'm talking to people, and I love this medium. And look, it is important because it is not a Wikipedia page where everybody sees something different. And it is important because I hope that we have journalistic standards. We want to represent facts. We want to show different points of view. And that is what a democracy thrives on, because what else is a democracy than a conversation that we have together about our future? If we all start from different facts, we can't even have that conversation. And so media that have certain standards and that therefore can be trusted can make this conversation happen. And let's not forget, we are storytellers. We tell stories that people want to hear. Perhaps we have to start telling stories differently. That is true. Perhaps we have to, we're already doing that, and this is also going out online, and this is going out in different formats. So of course we are already engaged in that. But we are storytellers, so let's be sure to tell people the best stories we can, because this battle is not being won by the nicest people, but by the best storytellers. El rol de los medios tradicionales es completamente importante, y yo tengo un programa de televisión, un programa de radio como este en Austria, y es muy importante porque no es un Wikipedia en el que cada persona va a recibir una respuesta diferente. Los medios tradicionales van a contar siempre la misma historia, obviamente de diferentes perspectivas, y vamos a mostrar todos los puntos de vista y tenemos estándares, y eso es muy importante para la democracia. Por supuesto, nosotros contamos historias y quizás tengamos que empezar a contarlas de manera un poquito diferente, y ya lo estamos haciendo como acá, porque esto también se va a ir online y esto también lo estamos empezando a manejar de maneras diferentes, y eso es importante, pero creo que como medios tenemos que crear la conversación para que la democracia pueda surgir. Philip, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, con mucho gusto. Ahí está, tiene un español muy bueno. Aquí se ha atrevido a lanzar un par de palabras, pero yo sé que nos hubiera podido contestar casi toda la entrevista en español. Gracias por estar aquí en Colombia. Maestro Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, muchas gracias por la conversación. Usted está en El Radar, en Blue Radio.